Buen día, que el Señor los bendiga. Qué bendición es poder compartir la palabra un día más con usted. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Juan, en el capítulo número 20. Vamos a leer los versos del 11 al 18. Juan 20, del 11 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En este relato sobre el primer encuentro de Jesús con sus discípulos, María tuvo el privilegio de ser la primera persona que vio a Cristo resucitado. Y en este relato, que es algo histórico, es algo que ocurrió en algún momento de la historia, cuando el Señor se levantó de la muerte y después de haber pagado el precio por nuestros pecados, resucitó de manera triunfante y victoriosa, y con esto aseguró nuestra resurrección y nuestra entrada en la eternidad gloriosa con Él. Este hecho histórico, relatado aquí con una viveza de detalles y compartido en los evangelios, vemos también una enseñanza que trasciende incluso ese momento precioso cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, y nos deja hoy a nosotros un mensaje acerca de esa búsqueda continua que hay en nuestros corazones, esa búsqueda de un sentido, de un propósito, de alguna guía, de alguna luz que nos conduzca a través de las tinieblas de este mundo caído. Y podemos encontrar esa respuesta en este relato hermoso del encuentro del Señor con María Magdalena. En primer lugar, se dice que María estaba llorando afuera del sepulcro, porque unos versículos anteriores se relata cómo María llega al sepulcro y lo encuentra vacío, encuentra la tumba vacía, y ella no entiende qué ha pasado. Inclusive llegan Pedro y Juan y tampoco entienden qué ha pasado. No habían comprendido que el Señor realmente había cumplido su promesa de levantarse al tercer día. Y María, pensando que alguien había robado el cuerpo del Señor, ahí podemos ver la ceguera que tenían ellos, a pesar de haber escuchado al Señor Jesús muchas veces decir que Él se iba a levantar al tercer día. Nunca habían comprendido eso de manera literal, y hoy lo estaban demostrando con sus hechos, con su tristeza. Y a veces somos así, hemos escuchado tanto del Señor, hemos oído sus promesas, su fidelidad, lo que Él puede hacer por nosotros, pero lo escuchamos, pero no lo creemos, o no lo tomamos para nosotros. Se nos hace algo tal vez muy hermoso, pero no real o lejano a nosotros. Ellos no comprendían la realidad histórica de que Jesús había levantado como lo había prometido y como había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Y por eso ella estaba llorando, y muchas veces nosotros estamos llorando pensando que el Señor no es capaz de cumplir sus promesas para con nosotros. Y así estaba María llorando.
y se vuelve a asomar en el sepulcro con la esperanza de poder encontrar de nuevo el cuerpo descomposición de su maestro, porque ella tenía la preocupación de terminar de ungirlo. Pero lo que ve es algo maravilloso. Ella ve dos ángeles que le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Y es lo que el Señor nos dice a nosotros: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué piensas que no estoy cerca de ti? Y los ángeles le preguntan eso a la mujer, y ella le dice, en su ignorancia de las cosas, le dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Eso representa también muchas veces a nosotros en la búsqueda de un sentido, de un propósito para nuestra vida. Buscamos al Señor, pero no sabemos dónde. Andamos como ciegos buscando de un lado para otro, de una iglesia a otra, de una situación a otra. Buscamos un sentido, un propósito, y como María no sabemos dónde está el Señor. Y queremos encontrarlo en la emoción, en el sentirnos bien, en una parte donde nos sintamos cómodos, etcétera, cuando el Señor siempre ha estado ahí. De hecho, María, una vez que dijo esto: no sé dónde le han puesto, voltea y ve que Jesús estaba ahí. Sin embargo, aún no lo podía reconocer. Jesús siempre está ahí. Jesús está en cualquier situación, aún en las situaciones más tristes, más difíciles. Si estamos pasando por el duelo, por el luto, por la tristeza, como estaba María con los ojos cegados de lágrimas, el Señor está ahí. El problema es que nosotros no lo podemos ver porque nuestra propia tristeza, nuestro propio dolor nos ciega, y hay cosas que nos alejan de Él y no sabemos dónde encontrarlo. Pero el Señor siempre viene a nuestro encuentro. Y Jesús le dice de nuevo: mujer, ¿por qué lloras? Ya directamente el Señor, enfrente de ella, le dice: aquí estoy. Y María, todavía en su dolor, en su tristeza, no reconoce la voz del Señor y lo confunde. A veces nosotros confundimos la voz del Señor y nos vamos por caminos errados, queriéndonos llevar por nuestros propios instintos, por nuestro propio razonamiento, por nuestra lógica. Pero entonces Jesús le dice lo más hermoso que puede haber escuchado una persona en ese momento. Le dice por su nombre: María, como diciendo: aquí estoy, María, yo soy el que tú buscas, al que andas, por el que estás llorando, el que buscas que llene tu vida de nuevo de alegría y de paz, aquel maestro que amas y que sirves. Aquí estoy, mírame, María. Y entonces María reconoce la voz del Señor y le dice: maestro. Esto nos recuerda a Juan capítulo 10, cuando dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las guío, me siguen. Dejemos que el Señor nos hable por nuestro nombre. El Señor nos conoce por nombre. Dejemos que su voz resuene en nuestros oídos. Dejemos que su voz nos guíe. Como sus ovejas, reconozcámoslo. A Él es al que buscamos. No busquemos nuestro propósito, nuestra razón de ser en cosas que no llenan y que solamente nos desilusionan. Busquémoslo a Él. ¿A quién buscas hoy, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Qué te ha estado moviendo en esta vida? Estoy seguro que si dejas que el Señor te hable por tu nombre, lo escucharás, lo reconocerás y deberás entonces dejar que te guíe como una oveja de su rebaño. Le dice Jesús a María: ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. El Señor ahora nos ha hecho sus hermanos. Ahora somos coherederos con Cristo. Por cuanto Él se levantó de la muerte, ahora nosotros también nos levantaremos de la muerte. Hemos recibido esa herencia. Él nos ha hecho sus hermanos. Antes nos había llamado sus amigos. Ahora nos llama sus hermanos. Somos sus ovejas, quienes escuchan su voz y lo siguen. El llamado del Señor ahí está. ¿A quién buscas? Aquí estoy. Escucha mi voz y sígueme.
Padre Santo, a esta hora te pedimos, Señor, que podamos oír tu voz, Padre. Tú nos llamas por nuestro nombre, Señor, que dejemos a un lado el dolor, la tristeza, los prejuicios, las cosas del pasado que nos nublan la vista, Señor, y que cierran nuestros oídos para no escucharte, Señor. Señor, háblanos claramente, Señor, como tú lo sabes hacer, Padre, y que nosotros podamos voltear a ti y decirte: Maestro, aquí has estado siempre, gracias por estar con nosotros, Señor. Que podamos oír tu dulce voz, Padre, y ver que tú has resucitado y has triunfado y nos has enviado con un propósito de anunciar a los demás que tú te has levantado, Señor, de la muerte y que tienes esperanza para todos aquellos que te aman y que te siguen, Señor. Permítenos, Señor, como María, poder escuchar de tus labios nuestro nombre, Señor, y seguirte como ovejas que siguen a su pastor. En el nombre precioso de Jesús, oro por todos los que escuchan este mensaje. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta mañana.